tratar de... Bueno, una de las cuestiones que ya hemos visto y de la situación de cómo hacia críticas y oposición hacia lo que sería el evolucionismo, también una de estas corrientes es el funcionalismo. Este funcionalismo evidentemente llega a la antropología, esta cuestión funcionalista llega a la antropología después, déjalo después. Este inicio de este funcionalismo viene desde la sociología, de su conformación. Y una de las influencias, o la importante influencia que tiene en la antropología, es a través de la propuesta de Durkheim, como una propuesta teórica para cómo se va adaptando, después cómo lo adapta Rapid Brown para poder explicar esa cuestión del entorno de la estructura social justamente en sociedades no europeas, sociedades particularmente llamadas en ese momento primitivas. Entonces, hay dos cuestiones importantes que hay que mencionar. Esta corriente teórica como antecedentes se puede ver desde dos perspectivas importantes. Una, la situación política del Imperio Británico, ¿sí? Eso es importante. Mucho se ha dicho de que el funcionalismo fue parte de la corriente que permitió esa colonización, etcétera, hacia las tierras de África, etcétera, pero no necesariamente fue así. Más bien, estas zonas de la colonia británica permitió desarrollar la investigación de campo, que en un momento el funcionalismo, la corriente de la escuela británica, y no que necesariamente haya sido pensada esa corriente para la dominación colonial de la corona británica, ¿sí? Es decir, el Imperio Británico finalmente tiene ciertas colonias y había que estudiar también y entender cómo esas sociedades se organizan desde el punto de vista para poder tener el mejor control de esas cosas. Y la otra orientación es la antropología como una disciplina, ¿sí? Y para ello está retomado de la propuesta teórica de la sociología del Durkheim. Como, bueno, algunos aspectos que se retoman es que Durkheim estudia al totemismo, ¿sí? Para poder explicar que a través de ciertas cuestiones religiosas puede haber una cohesión y solidaridad social en algunos pueblos. Hay que recordar que estos teóricos no hacen trabajo de campo, ¿sí? Vamos, no hay, ellos hacen todo su trabajo, sus pesquisas a través de la información que les llega de informes, reportes, etcétera, ¿sí? Y justamente con este tipo de propuestas es como se va adecuando esta parte de la teoría. ¿Y cuáles son las cosas que en lo que la teoría sociológica de Durkheim aporta? Bueno, uno de los conceptos es de cohesión social, donde el estudio de estas instituciones sociales va a regir un sistema normativo de la sociedad para poder llegar a cómo esa sociedad va a establecer una armonía social y hay cierta regularidad. Una de las cuestiones importantes de cómo la antropología funcionalista después hace uso de estos conceptos es que cuando hay un problema, un conflicto, parece ser que la propia sociedad tiene los mecanismos de regulación para poder establecer ese componente. Y luego la crítica a los funcionalistas es que no explican ese cambio cultural y que en muchos de esos casos no ve los funcionalistas ese cambio cultural por una característica importante, que ellos, sus estudios son en el momento, son sincrónicos y no hacen mucho caso de la historia, de esa diacronía para poder entender cómo ha evolucionado y que pudo haber sido el motivo, causalidad de un cambio en una sociedad. Esa es una de las cosas. En la antropología funcionalista hay una, y se le considera a Malinowski como uno de los que aportan mucho a lo que es el método
el método de la antropología. Hay que recordar que el método de la antropología en sí es la etnografía. La etnografía, a diferencia de la etnología, que hay una buena discusión en ello, es que la etnografía es el método de investigación de la antropología, ¿sí? Y la otra es el estudio de los grupos étnicos o de los pueblos, ¿sí? La etnografía se encarga de la descripción generalizada de las instituciones, de los comportamientos, conducta, tradiciones de una cultura. Entonces, la etnografía es un método de investigación cualitativa, ¿sí? Que va a tener sus propias técnicas de investigación, que eso lo vamos a ver. Y bueno, para Malinowski, el método, él explica un poco de qué es el método, da como los lineamientos generales del método de la antropología, en este caso de campo, que después, a la postre, pues muchos de los antropólogos van a seguir, y hasta la fecha algunos seguirán haciéndolo. La limitante ahora es más cuestión institucional. Es muy difícil que un antropólogo se establezca más de 6 meses en campo por necesidades de su trabajo, ¿sí? Cuando en la propuesta de Malinowski es quedar y permanecer mucho tiempo en el campo. ¿Por qué? Malinowski hace una referencia de que cuando uno llega al trabajo de campo, a una comunidad, a una sociedad, uno puede contaminar simplemente con la presencia a la comunidad. Por lo tanto, la información y la observación que tú vas a recabar no va a tener cierto impacto que tú persigues. Por lo tanto, Malinowski propone que se esté una estancia de campo considerable, con la finalidad de que la gente se acostumbre a verte, ¿sí? Y a través de ello tú puedes tener una mejor interacción, tanto de la observación directa que tú haces, como la participación en algunas actividades de los que realizas, ¿sí? Y obviamente hacen énfasis en los estudios funcionalistas en esta cuestión sincrónica, ¿sí? Sincrónica es que es el momento determinado del presente en el que hacemos la investigación. Si es un estudio diacrónico, hacemos un estudio de historia, ¿sí? Y aquí lo importante es que este método va a ayudar a poder estudiar a esas sociedades y poder entender cómo esas instituciones sociales que él considera que es la política, la economía, la religión, etcétera, funcionan entre sí y están interactuando para poder tener, Malinowski le llama la homeostasis, ¿sí?, de la regulación social de una sociedad, cómo va a funcionar y cómo está. A diferencia de Brown, que él habla que ahí su análisis no tiene que ver con las necesidades básicas que propone Malinowski, sino con la estructura social. Por eso se le llama estructural funcionalismo, porque hace hincapié en que su categoría de análisis es la estructura de la sociedad, ¿sí? Y por ella va a entender ciertos componentes que la misma estructura va a entender en cada una de sus instituciones para que funcione. Y él define una estructura formal y una estructura ideal. Pero bueno, ahorita vamos a ver. Otro de los aportes importantes del funcionalismo es la analogía con los sistemas orgánicos, ¿sí?, para poder entender cómo funciona un cuerpo, un ser viviente, y cómo funciona la sociedad, ¿sí? Y entonces, para ello también toman los conceptos y adecuan el concepto de función, fisiología, etc. O sea, un organismo vivo debe de tener un cierto funcionamiento orgánico para establecer los mecanismos de que ese organismo viva y viva bien, que hay una armonía en ese sistema. Y en el sistema social, pues evidentemente también, ¿sí?, las estructuras, las instituciones sociales y sus componentes culturales deben de estar interactuando para funcionar de una manera que estén reguladas todas las instituciones y le den un control y cohesión de la sociedad. Hay que recordar que una de las propuestas sociológicas, la sociología trata del control de la sociedad, y por lo tanto he retomado ese atributo de control para poder entender a estas sociedades no europeas, de cómo ellos regulan y establecen el control de la sociedad y cómo hay una armonía de la sociedad. ¿Esto por qué?
porque en finales del siglo XIX viene una crisis económica fuerte en Europa, y básicamente en Inglaterra. Y entonces vienen algunos problemas sociales que por sí mismo las corrientes en ese momento no podían explicar. Y por lo tanto había que entender qué está pasando con esta situación y cómo se puede ver la regulación de esta sociedad en este tipo de conflictos de crisis económicas. Y uno de los objetivos de ellos era estudiar a esas sociedades no europeas para poder entender cuál es la posibilidad de regulación de esta armonía social y cómo poder llegar a ella, ¿sí? Y entonces para establecer si hay alguna regularidad de leyes que regulen la sociedad, que esa es otra de las propuestas que hace Ralph Brown y que no explica muy bien. Hasta la fecha no se entiende muy bien qué quiso decir, pero que él habla de que puede haber regularidades de estas leyes en la sociedad, en esta búsqueda de... Bueno, aquí tenemos una pequeña gráfica retomada de un libro de Héctor Tejera, no sé si lo conozcan. Héctor Tejera, un antropólogo que ahora se dedica a la situación política, y él hace un recuento de las teorías antropológicas y maneja un modelito muy sencillo, muy didáctico, justamente para las personas que estamos iniciando el trabajo antropológico, de cómo podría entenderse esta propuesta teórica de esta corriente o esta escuela antropológica, ¿sí? Él habla, dice, bueno, la estructura es un hecho empírico. La estructura tanto de un organismo biológico como de un organismo social, o un sistema social, en esa analogía, son hechos empíricos. Por lo tanto, la relación que pueda existir entre ellos va a ser nada más en su funcionamiento, pero cada uno de los atributos, por ejemplo, del sistema social, ¿sí?, su morfología y fisiología estaría en función de su estructura y función. Y luego las instituciones culturales que tienen que ver con la religión, la familia, etcétera, la división social. Y la fisiología es cómo funcionan, ahí no se nota muy bien, pero cómo funcionan y están interactuando entre ellas estas instituciones, ¿sí? Por lo tanto, la estructura social es la manera en cómo está ordenada, jerarquizada las instituciones y los individuos que parten y están en ella. Y la función sería la diversidad de las actividades que van a realizar esos sujetos en esas instituciones. Por eso en muchos de los trabajos antropológicos ustedes van a encontrar que mucho de lo que es el medio y el entorno físico van determinando ciertas partes de la organización social. ¿Por qué? Porque en función de ese entorno hay una regulación de las actividades en función de satisfacer ciertas necesidades. Para Malinowski, su otra propuesta teórica es que habla de necesidades básicas, ¿sí? Y esas necesidades básicas van en función de qué es lo que necesita el hombre para funcionar. Y para Ralph Brown, él dice que a diferencia de esas necesidades básicas, él habla de estructura social. Bueno, aquí les coloco algunos de los postulados teóricos que el funcionalismo tiene para poder explicar esta corriente teórica. La primera es que esa totalidad integral de la que señalaba que la cultura, la sociedad, constituye esa totalidad coherente, la cual sus diferentes componentes se encuentran estrechamente relacionados, es decir, que la sociedad la ve como una totalidad coherente. Esta universalidad funcional que argumenta que todos esos componentes de la cultura o sociedad existen debido a que tienen una función determinada, ¿sí? Una no puede vivir o sobrevivir sin la otra. El problema aquí que le ven a los funcionalistas es decir, bueno, y si hay un conflicto, ¿cómo lo explicas? ¿Sí? Y entonces de ahí surge toda una corriente también teórica posterior a ellos, que es la teoría del conflicto, ¿sí?
Pero aquí lo que hacen es que la sociedad, como los organismos, tienen una manera de autorregular esos problemas y no explican el cambio. Entonces, uno de los cuestionamientos al funcionalismo es que no explican mucho el cambio cultural. Hay un continuo, una continuidad en sus argumentaciones. ¿Sí? Luego, que por su parte, de estos postulados teóricos, Malinowski considera a la institución como la unidad básica del comportamiento organizado y su función, ¿sí?, el concepto que da cuenta de ese comportamiento. La institución, ¿sí?, e instituciones vamos a entender culturales como la familia, la economía, la política, etcétera, ¿no? Posteriormente, los antropólogos formados por estos, tanto Brown como Malinowski, o de esa escuela, que van a dar mucho a la antropología y que van a seguir y que van a retomar unos hacia la brujería y la política, ¿sí?, y otros a los sistemas políticos, es Evans Pritchard y Edmund Lynch. A Edmund Lynch se le conoce más por sus estudios sobre comunicación, la cultura comunicación, ¿sí?, pero es uno de los funcionalistas o de los británicos que dio mucho a los conceptos de trabajos funcionalistas, justamente cuando él empieza a describir en Alta Birmania los sistemas de componentes políticos que van a dar la explicación de cómo está regulada esa sociedad a través de esos sistemas de linajes políticos. ¿Sí? Bueno. Entonces, estas instituciones es la unidad básica, en este caso sería la familia, por ejemplo, y su función va determinada de acuerdo al comportamiento que tienen estos sujetos. Por su parte, Ralph T. Brown habla de una estructura formal y una estructura ideal. ¿Sí? En la estructura formal está parte de la institución, ¿sí?, de los segmentos, de la estratificación, de lo que tiene, y en la parte ideal lo deja en la parte del comportamiento de los sujetos dentro de esa sociedad. Como les comentaba, sus postulados, elabora una teoría de las necesidades biológicas o básicas y sus derivadas de ellas. Las necesidades básicas, según Malinowski, eran nutrición, reproducción, cuidado, seguridad, relajamiento, movimiento y crecimiento. ¿Sí? Esas eran, y de ahí derivadas de ellas, eran sus necesidades básicas. Y dice que él entiende por necesidad al sistema de condiciones que se manifiestan en un organismo humano, en el marco cultural y en relación al ambiente físico, que son suficientes y necesarios para la supervivencia del grupo como del individuo. ¿Sí? Si nosotros, ahora que veamos en las próximas sesiones los estudios culturalistas, toda la escuela norteamericana, desde Ruth Benedict, Margaret Mead, Ralph Linton, todo, que lo vamos a ver, Malinowski se acerca más a los estudios culturales que a los estudios propiamente del estudio del funcional estructuralismo. ¿Por qué se le llama así? Porque el que le llama así es Ralph T. Brown, hablando de estructura, porque su unidad de análisis es la estructura social, y funcionalismo porque a través de esa corriente va a explicar cómo funciona la sociedad. ¿Sí? Por eso se le llama estructural y funcionalismo. El mismo Marvin Harris hace una ironía que dice que ese nombre es adecuado, pero es muy feo. No sé si recuerden la lectura que dice, pues así se le llama, pero es un nombre feo, pero es adecuado. O sea, se le llama así por esa condición de que Brown habla de su unidad de análisis es la estructura social, y de ahí puede explicar los componentes de la sociedad y cómo funciona. Por su parte, aquí ya les pongo los postulados de Brown, que habla necesidades sino de condiciones necesarias de existencia. Esta diferencia es obviamente en oposición a Malinowski. Para Brown entiende por función como la contribución que una actividad parcial hace a la actividad total de la que forma parte. ¿Sí? Y entonces él explica esto a través de sus estudios, ¿sí?, que hace en las comunidades africanas, es decir, que una de las actividades parciales en las que los hombres se desarrollan forman parte de esa actividad propia. Si nosotros tomamos un ejemplo
de alguna situación que hayamos hecho en trabajo de campo y poder adecuarlo a una teoría, como en este caso la funcionalista, desde el punto de vista estructural, el ejemplo sería, en una sociedad indígena en México hay una necesidad por conocer cómo podemos obtener un alimento de cierto animalito que solamente se da en una época determinada del año, ¿no? En tiempo de secas. Y entonces la identificación individual del sujeto sobre ese animal le va a dar un producto que ellos le llaman un producto alternativo de su base económica, ¿sí? Y es una estrategia alimentaria. Pero es tan básica esa estrategia que no le va a dar de comer a todos, simplemente le va a ser comestible para uno o dos de los que le ayuden. Aquí el asunto, para poder entender esa integración de la sociedad en su conjunto, es que esa actividad va a ir regulando ciertas actividades y un orden social más establecido. Por ejemplo, en esa actividad las mujeres no participan, ¿sí? Si nosotros nos vamos a un estudio sincrónico, no nos va a interesar la causalidad o historia de por qué estas mujeres participan, sino que en ese momento no participan, ¿sí? Y entonces no participan, el argumento de que no participan son muchos, a la versión de ellos, que tiene que ver con actitudes y responsabilidades que tienen para hacer el trabajo. Pero lo que resulta de esta estructura total es que hay una serie de modelos, de valores éticos, políticos, que impiden que estos sujetos vayan a trabajar a ese tipo de actividades. Y esa nada más está destinada para los varones, ¿sí? Si nosotros lo vemos desde un punto de vista así, lo podemos ver desde varios puntos de vista, este pequeño ejemplo. Es decir, desde varios enfoques teóricos. Pero desde este enfoque uno es, por ejemplo, el primero sería la regulación de las necesidades básicas, que eso está determinando ciertos comportamientos y conductas dentro de una esfera social, ¿sí? Que va a explicar un poco cómo esa sociedad funciona. Y por el otro lado, a través de su estructura social, estas actividades individuales están permeando una estructura general porque están modelando ciertos códigos y valores por los cuales estos sujetos o estas personas no pueden participar, ¿sí? Y entonces la explicación es, si estas actividades o condiciones me van a dar la explicación de cómo se regula una sociedad. Y esa es una de las propuestas antropológicas, es decir, de estas cuestiones particulares, ¿cómo puedo yo entender esa regularidad general de una sociedad? Es decir, cómo está permeada su estructura social. Y por ello, siempre se ha cuestionado, bueno, no cuestionado, se ha dicho mucho que la antropología sí va bajo el argumento de un método inductivo y luego comparativo. Una de las críticas al funcionalismo es que no comparan. Aunque ellos dicen que hacen un estudio comparativo, no comparan. Y al comparar es con otras sociedades para ver si esas regularidades universales del funcionamiento de la estructura social se dan igual en otras latitudes y en otros grupos sociales. Y es allá donde ellos no comparan. Pero bueno. ¿Sí? Y la función de un uso social particular es la contribución que hace a la vida social total como el funcionamiento del sistema total. Es decir, que si esta función social de los individuos va a ir contribuyendo en su actividad social justamente al funcionamiento total de la sociedad. Entonces, cuando hay un conflicto, vamos a suponer que en este ejemplo una mujer sí va a trabajar, sí participa de las actividades, no pasa nada. Va a haber una sanción por parte de las mujeres y por parte de los hombres de ese grupo, pero visto así, ¿cómo lo explicaría el funcionalismo? ¿Cómo podría argumentar qué pasa ahí? ¿Cómo se regula la sociedad cuando hay esta anomalía? En un organismo vivo hay una patología y si se puede el organismo se recupera. Pero en una sociedad, ¿sí? Aquí, en este ejemplo, lo que pasó es que a esta persona se le sancionó
hubo una sanción verbal, más bien social. A la mujer ya no se le hablaba, se le retira socialmente el habla de las mujeres, y los hombres, en lugar de retirar el habla, le emiten juicios de valor sobre la persona, ¿sí? O sea, desacreditan, ¿sí? Las mujeres hablaban y decían que solamente ella participaba porque andaba buscando un macho. ¿Y por qué andaba buscando un macho si ya tenía uno? ¿No? Entonces hay un desequilibrio social. Todas las mujeres que tienen a sus esposos son atentadas por esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo se regula eso? Y una de las maneras de regularla es expulsarla de la sociedad. Si no de manera física, sí de la manera de los sistemas sociales. Y es como, pensar desde el punto de vista funcionalista, cómo se está regulando la sociedad. En un ejemplo tan trivial, y nada más, no quiere decir que así haya sido desde el punto de vista teórico. Desde el punto de vista empírico sí pasó. ¿Cómo lo interpretamos? Pues hasta podemos verlo desde el punto de vista de cualquiera de las corrientes teóricas. El chiste es nosotros cómo vamos argumentando y adecuando esa realidad observable, empírica, para poder hacer una explicación de ella. Y es lo que tratan de hacer, es el chiste de los estudios antropológicos. Bueno, pero yo. Bueno, la noción de función se refiere a la estructura social en tanto que es la existencia y continuidad de esa estructura, ¿sí? Esa es la noción de función. Tiene que funcionar para darle cohesión a esa estructura y a la existencia y continuidad de la misma estructura. Es una estructura que se va estructurando, ¿sí? Pero el componente de la totalidad de la estructura es que debe de funcionar bien. ¿Cuáles son los componentes de esa estructura? Pues las instituciones sociales. Y bueno, consideran que la sociedad debe de ser estudiada como si fuesen organismos biológicos, ¿sí? Y esa es la analogía que hacen del organismo biológico en función de su propuesta teórica. Y tanto en Malinowski como en Brown, es una fuerte inspiración esa cuestión teórica, el organismo, ¿sí? Debe de estudiarse a la sociedad, a la cultura, como si fuesen un organismo. Esa es una de las, creo que eso es lo único que pueden coincidir ellos dos. Y esa es una de las propuestas de la antropología funcional. Como ejemplos de estos trabajos importantes que hizo el institucionalismo y los estudiados y egresados de esta corriente teórica, uno de ellos es Evans Pritchard. Evans Pritchard y Raphael Brown son los que realmente le llaman funcional estructuralismo. Y a diferencia de Brown, Pritchard hace un trabajo con los Azande sobre brujería y política, donde él habla que los hechos de la vida cotidiana en relación a su brujería y cómo este mundo empírico se va desarrollando en la vida cotidiana a través de la tradición, eso puede darnos a entender cómo se va a ir regulando la sociedad, ¿sí? Él adopta el término de conciencia colectiva, solidaridad y oposición como la de Durkheim, para explicar el orden político de este grupo, ¿sí? Esto es importante porque son argumentaciones desde un punto de vista de sociedades sin Estado o consideradas sociedades sin Estado, ¿sí? No hay un aparato burocrático grande, generalizado de lo que es el Estado. Son sociedades que sí tienen una participación en un principio político, pero están más configuradas por linajes, y entonces se privilegia mucho el parentesco para estos estudios. Una de las cuestiones importantes de estas características de la estructura formal y de la estructura ideal es que en la estructura formal, según Brown, estas actividades de los linajes están definiendo ciertos estatutos, derechos y obligaciones a través de las líneas maternas, o sea, la patrilineal o matrilineal, que son aquellas obligaciones y derechos que tienen en ese conjunto como estructura formal. La estructura ideal sería las actitudes, comportamientos que se tienen en función de esos derechos y obligaciones. Dan un ejemplo de cómo no sé si lo recuerden en su lectura, cómo el hijo de la madre, o sea, el sobrino,
hace actitudes muy no de respeto hacia un familiar porque es de la línea materna y no de la línea paterna, y en cuanto con la línea paterna su actitud es otra, ¿sí? Y entonces ella está explicando un poco esta estructura formal y esta estructura ideal, ¿sí? Entonces la estructura formal es aquella que establece esta serie de obligaciones y derechos, cómo está estructurado esa función, y la formal lo deja en el plano de lo ideal. Por eso, para que espero no se confundan mucho, no sé si fue en la lectura de Marvin Harris que dicen, es que lo deja hacia el concepto así como si fuera de la tríada del marxismo, esta parte ideal, esta infraestructura, estructura y superestructura. Bueno, la parte ideal, que no tiene que ver mucho con la parte estructural. En este caso sí, porque determinado de esas obligaciones y derechos están el tipo de relaciones sociales, culturales, tradiciones, etcétera, que se establecen en la sociedad. Y esa es una de las explicaciones de cómo adopta estos conceptos. Y bueno, pues evidentemente el trabajo del funcionalismo es un trabajo empírico del campo, ¿sí? Privilegia el campo como uno de los puntos medulares para poder obtener la información y explicar su corriente, su estructura social y sus necesidades básicas. El libro obligado para leer de Malinowski son Los Argonautas del Pacífico Occidental, donde él describe y explica cómo a través de un sistema de intercambio de collares, etcétera, en ciertas islas están normadas por toda una totalidad de su estructura social y cómo se establecen ideas seminales que posteriormente el estructuralismo va a retomar para la idea de intercambio, y no solo de Malinowski, sino también de Boas, cuando hablan de potlatch, etc., para ver cómo se da ese intercambio. Evidentemente la noción de estructura en Lévi-Strauss va a ser diferente a la de Lacan, pero eso ya lo veremos el próximo sábado. Se complejiza más el asunto de la teoría antropológica. Con Malinowski, con Lévi-Strauss es un poquito más difícil. Y bueno, Edmund Nietzsche, por su parte, ya les comentaba, él trataba de explicar algo del cambio estructural. No lo logró como se esperaba. Él está consciente de que los estudios sincrónicos del funcionalismo no dan mucha pauta y tienen ciertas limitaciones para poder explicar el cambio cultural. Sin embargo, una de las ventajas de Evans Pritchard y de Edmund Nietzsche particularmente es que lo reconocen que debe de haber una explicación hacia esos cambios, y a Nietzsche le considera más un teórico de la cultura como comunicación y otros estudios, cuestiones simbólicas, que los principios del funcionalismo. Un trabajo que hace Edmund Nietzsche de funcionalista, se formó, es el trabajo que hace en alta primaria de los sistemas políticos. Y él habla y dice, el cambio social, de la acción social, lo podemos ver a través de una serie de cuestiones culturales, como por ejemplo la mitología, los mitos y su acción social en función de los mitos. ¿A través de qué? Pues de la narración de los mismos. ¿Por qué? Porque la narración de los mismos son contenidos didácticos sobre el orden social. ¿Sí? O sea, esa narración que se pasa de generación en generación como un vínculo de educación e información de los miembros de una comunidad, son estos recursos de transmisión y enseñanza de cierto orden social que tiene estos grupos. Y estos sistemas políticos obviamente también están regidos por linajes, son sociedades sin Estado, donde permea más el parentesco que otro tipo de instituciones más de un aparato de Estado. ¿Sí? Este contenido didáctico habla sobre el orden social, que a su vez esa acción social está y se va a ser sustentada a través de la tradición. Y entonces la tradición tiene aquí un enfoque muy importante, porque a través de ella va a poder entender lo que se organiza y funciona en la sociedad. ¿Sí? Y él hace este estudio en Alta Birmania con los sistemas políticos. Y bueno,
posteriormente a Leach. Lástima que no se ve el cuadrito. Es un cuadro que explica un poco lo que es la visión estructural funcionalista. No se alcanza a ver, ¿verdad? Bueno. La parte del gran significado sería el estructural funcionalismo y se derivan tres de ella muy importantes. ¿Sí? Uno, que serían las corrientes de las ciencias sociales, que se aplican al fundamento de la sociedad, como el funcionalismo. La otra es las sociedades en una lucha constante por estructura, para ver su estructura organizada, y por el otro, las estructuras de relación entre elementos que conforman un sistema. Ellos ven a la estructura como un sistema, y que ese sistema tiene componentes, y de esos componentes, de esa estructura, deben de estar funcionando, porque si no, ese sistema se cae, no funcionaría. Así lo ven. Luego, por una parte, se sigue el de la sociedad en conjunto de estructuras organizadas, está el Estado, ¿sí? Y de ahí se derivan otras series. Por ejemplo, en la parte de las corrientes de las ciencias sociales está Emilio Durkheim, y luego viene el positivismo y el orden y el progreso. ¿Sí? En este lado de las sociedades como un conjunto de estructuras organizadas está el Estado, está la visión biologicista, organicista, y las relaciones institucionales. Y termina con los grupos sociales, y en la parte de las estructuras de relación entre los elementos que la conforman está el cambio, lo conjetural y lo funcional. Una de las posiciones del funcionalismo es que hace una crítica a la historia conjetural que los evolucionistas hacían, ¿sí? Que no puedes explicar las sociedades a través de esa diacronía solamente, sino que también había que entender a las sociedades en su momento específico. Una de las cuestiones del funcionalismo es que sus estudios son sincrónicos, diferentes un poco en su posición a lo que sería el particularismo histórico, ¿sí? Pero que finalmente tienen una cierta similitud. Y bueno, a grandes rasgos y muy generales, la corriente teórica del funcionalismo va a permitir explicar por muchas décadas todo lo que sería trabajos de antropología, ¿sí? No nada más en los años 30, 40, es más, los trabajos posteriores de los iniciadores de esto, de Malinowski y de Brown, fueron ideas seminales para trabajos ulteriores. Aquí ya nada más les pongo a dos de los más representativos. También está Raymond Firth y otros, pero los más representativos Edmund Leach y Evans Pritchard. Y luego Edmund Leach se va por otro camino, pero con toda esa bagaje teórico, todo ese conocimiento, para hablar de la cultura como comunicación y de sistemas simbólicos, ¿sí? Además, él era matemático, entonces como que esas áreas de las disciplinas formales pues, se prestan mucho para poder entender muchas cuestiones del simbolismo, ¿sí? Bueno, eso es un aparte. Y esto es en general. Hay muchísimo de lo que sería el estudio del funcionalismo, ¿sí? Y de sus opositores al funcionalismo hay muchas respuestas también hay ciertas analogías con los postulados de Franz Walsh, pero también hay ciertas distancias, ¿sí? La idea es que la antropología como tal está configurando un cuerpo teórico que, si bien emanado de la sociología francesa y en algunos alemanas, va generando un cuerpo teórico en el cual él va a explicar a las sociedades no europeas. Su objetivo es estudiar a aquellas sociedades ágrafas, llamadas primitivas, en esa época, ¿sí? En la actualidad ya no necesariamente es así, hay todo un cuerpo teórico de la antropología y que no se limita a estudiar nada más a esas sociedades que en un momento dado se le llamó mal llamadas primitivas, en el tendido de que eran las primeras sociedades, y en otros sentidos se creía que eran por rezagos técnicos, etc. En un sentido más despectivo, más bien era por entender que son sociedades básicas, simples, que permitían entender cómo pudo haber llegado a ser lo que son, o cómo otras sociedades pudieron pasar por esos procesos y llegar a ser lo que son, ¿sí? Entonces, en términos generales sería esto: el funcionalismo es una de las corrientes teóricas muy amplias,
¿sí? Tienen influencia de la sociología, como les hablaba, mucho antes de que se estableciera como una corriente propia de la antropología social británica, ¿sí? Las influencias de Durkheim, Merton, Parsons, etcétera, ¿sí? De la sociología. Entonces, en términos generales, esto sería lo que interesaría que ustedes fueran conociendo, que son, bueno, estas son las limitaciones que ya hablamos, que son estas cuestiones. El método y sus postulados teóricos. Uno habla de las condiciones de necesidades básicas, explica cuál es y cómo funcionan y deberían funcionar en una sociedad para explicar su totalidad. Y lo otro es a través de la estructura social, que en ella contiene una estructura formal y una estructura ideal, ¿sí? Como sus postulados teóricos para poderla abordar. Y aquí les escribí algunos postulados ya poco digeridos de cómo podríamos entender esto, pero con sus lecturas. Dejo a Marvin Harris porque Marvin Harris es claro, ¿no? Creo yo, y además, aparte de hacer un recuento histórico de las corrientes teóricas, hace un análisis crítico de cada una de ellas y habla de ciertos antecedentes, por qué se dio así, y eso ayuda un poco, o ayuda en mucho, a la presentación. Y es importante que para la próxima sesión lean también a Harris en la parte del estructuralismo, pero una lectura que me gustaría que leyeran y que podemos aquí platicar, que es el capítulo, es la parte introductoria del capítulo del libro de las estructuras elementales del parentesco, de Lévi-Strauss. Y el capitulito este es muy pequeño, es corto, se llama Naturaleza y Cultura. Para entender un poco esa universalidad que pretende la antropología, porque ahí Lévi-Strauss habla que cómo surge la cultura, ¿sí? Y empieza a hablar de estas propuestas teóricas seminales de la antropología estructural, que es la reciprocidad y el intercambio, ¿sí? Para ver después esa noción de estructura. Turismo, ¿no? En donde leí algo del turismo, o me brinqué mucho ahí. Y el de Marvin Harris, no recuerdo qué capítulo es, pero es uno de los últimos, habla de la antropología estructural. Y este de... pues ahí lo tienen, compañeros, sí. Y el de las estructuras elementales del parentesco en la parte de naturaleza y cultura. Me gustaría que leyeran ese. Y yo hago la exposición de los principales puntos de la teoría estructural, ¿sí? Tratando de hacer esto con una información que es abundante, ¿no? Y tratando de que sea comprensible para todos los compañeros, de los que son ya de la formación, que no tienen ningún problema ahí. 18 de estructuralismo francés. Ajá, sí, por favor. Y aquellos que no tienen no están familiarizados con este tipo de lecturas. Para el funcionalismo solo fue la lectura de Marvin Harris. Sí, nada más. Sí. Si no quise, es que más para que me complica a mí más la situación. Si fueran nada más estudiantes de antropología, pues sería el diseño de otra forma, pero no es así. Sin embargo, sí es importante para todos nosotros entender los principios de los postulados teóricos de la antropología, porque vamos a hacer antropología física o lo que sea, pero vamos a hacer antropología. Tenemos que problematizar un aspecto antropológico dentro de la antropología física. Como ya me imagino que les comentó Pati Hernández, ¿no? Esta dinámica demográfica es interesantísima, pero el precepto es antropologizar un problema demográfico, ¿sí? Y me supongo que todos los demás les van a comentar. Lourdes Márquez ya vino con ustedes, ¿sí? Entonces a mí me van a disculpar, me tengo que retirar. Cierto, la semana pasada yo expliqué algo que no lo expliqué bien,
Y sí es cierto, las categorías EMIC, ETIC sí vienen de la lingüística, de PIC. Son retomadas, pero para la nueva antropología se retoman para casos muy particulares. Lo émico está referido a la visión o versión del nativo, o sea, del sujeto investigado. Y lo ético tiene que ver con la posición del investigador en función del objeto de estudio, pero también con nosotros investigadores cuando leen las monografías o etnografías de otros, porque finalmente pues no podemos dejar parte de nuestra propia perspectiva cultural, ¿sí? En términos generales. Sugiero que a los que les interese esto, el mismo trabajo, es más, Marvin Harris es el que lo trabaja más, ¿no? Esta visión ética, y él lo trabaja muy bien y lo explica. Hay algunos autores que hablan de lo ético y dicen que, bueno, ellos lo ven así, seguramente Marvin Harris no está de acuerdo con ellos, pero ellos lo ven así porque en su práctica en el campo lo han desarrollado de otra manera. Pero bueno, la base es esa, y sí es retomado de la lingüística. Bueno, creo que es todo. Le pongo la diapositiva de las limitaciones nada más para que la vean. Disculpa, ¿ese cuadrito dónde lo podemos encontrar? El cuadrito que es Sí. Ah, sí. Sí. Este cuadrito de acá, Cualquiera de los dos. este primer cuadrito lo pueden encontrar en el libro de Héctor Tejera, que habla sobre las teorías antropológicas, no recuerdo, la historia de las corrientes antropológicas. Es un libro de estos de divulgación de la ciencia, delgadito, muy sencillo la presentación editorial, pero que tiene una profundidad, en el sentido de tratar de explicar en 20 páginas todo lo que es la corriente teórica, ¿no? Y hay un esfuerzo bastante encomiable para aquellos que se están iniciando en la teoría antropológica. Y ese lo retomé de ahí, lo escaneé y lo retomé para que vieran esa analogía. Ahí mismo viene otro diagrama que propone Radcliffe Brown sobre la estructura social. Nada más que se veía menos que ya en la presentación, por eso no lo coloqué, pero les sugiero que puedan acercarse a ese texto, es muy sencillo, lo pueden encontrar en la biblioteca, no sé si en línea esté, no lo he buscado, pero es de fácil acceso, ¿sí? Y el otro diagrama lo ven sobre teoría funcional. No recuerdo el autor, no sé si sea Julieta Haida. ¿Sobre el estructuralismo? No, ella escribió sobre el estructuralismo. No, el funcionalismo es la otra. Ay, se me olvidó. Se lo mando con Héctor, la referencia. ¿No es esta Mitchell Rush? Ajá. ¿Es ella, no? Sí, creo que sí. ¿Cómo? Mitchell Rush. Es que no sé cómo se pronuncia. Mitchell Rush, pero no sé cómo se... Tiene su libro que se llama... Sí. Pero es como de la misma colección, de todas las teorías. Están aquí en la ENA. Sí, pero ¿cómo dices que se llama? No importa que no lo... Mitchell Guión. Rush. Ella tiene un trabajo muy bonito que se llama el relativismo cultural, que también podrían acercarse a él, que seguramente cuando ya lleven teoría antropológica de manera formal en el curso ya del posgrado de la maestría, pues ya verán a mayor detalle, con profundidad, algunos autores o algunas propuestas teóricas, ¿no? Y que seguramente pues verán después lo que sería pues ya con lo que es la antropología actual, Clifford Geertz y la antropología postmoderna. Que no creo que lleguemos hasta ahí. A Clifford Geertz sí, pero hasta allá no creo que lleguemos. Es mucho, ¿no? Y nos falta todavía, ya son pocos sábados los que nos quedan, ¿no? Son 2 o 3, no sé, ¿no? Y luego viene su examen, así es que su examen va a ser estrictamente lo que vimos aquí. No les voy a preguntar de otra cosa más que lo que vimos aquí. Así es que pues no van a tener problema, ¿no? Yo digo. Y bueno, podríamos para la próxima sesión
Si tienen algunos comentarios, observaciones a su lectura, lo podemos ver la próxima sesión que nos veamos. Iniciamos si gustan con eso, o al final de ver estructuralismo, vemos algunas sugerencias, dudas, algunos comentarios que quieran hacer al respecto, con la finalidad de tratar de hacer comprender la importancia que tiene la teoría antropológica. ¿Sí? Bueno, pues les agradezco mucho y nos vemos el próximo sábado. No se olviden de leer el de Levi Strauss, el de Naturaleza. Yo creo que les va a gustar.